A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. OTBay, tecnología a tu alcance. Somos una plataforma que ofrece productos tecnológicos y soluciones de vanguardia en el Ecuador a través de un sistema de ventas virtual. Nuestras divisiones son computadoras, portabilidad, redes, software, juegos, periféricos, impresión, consumibles, electrónica, dispositivos móviles, soluciones de seguridad y accesorios. OTBay. Teléfonos 0998-544-748. 2439-012. Más información en la página web www.otbayec.com. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral y legal, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche me siento súper contenta porque tengo a un experto en todo lo que es el ámbito de la fiscalidad internacional, específicamente los precios de transferencia, un tema que a muchos nos ha quitado el sueño. Alexis Carrera, socio en la parte de fiscalidad internacional y precios de transferencia de una de las principales firmas que tienen presencia en el Ecuador, como es Ernst & Young. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido Bien. A nuestro programa de tributación de hoy. Qué gusto tenerte en nuestra casa. Buenas noches, Cris. Muchísimas gracias por la invitación. Mira, tengo mucha expectativa y sobre todo creo que nuestros televidentes y toda la cantidad de personas que nos siguen en redes sociales, hablar de un tema que a veces es difícil de comprender, de entender. ¿Qué es esto de los precios de transferencia? ¿Quiénes debemos aplicar? ¿Por qué se vuelve a veces un tema? Y te voy a decir honestamente, yo soy abogada tributarista, soy contadora, pero cuando me dicen hable de precios de transferencia, yo prefiero que hablen los expertos, quienes realmente han generado esa experticia en nuestro país, porque es un tema que todo el mundo le ve como muy técnico, muy complicado. ¿Quién debemos cumplir? ¿Qué son los precios de transferencia aquí en el Ecuador? Vale. Yo creo que hay dos formas de verlo así muy genéricas. Una es pensar en precios de transferencia como las reglas que se fijan entre administraciones tributarias en el mundo que están batallando por poder gravar los beneficios de las compañías multinacionales, sobre todo. Esto es una regla para compañías multinacionales. Y en medio de esto, pues los contribuyentes lo que tienen que hacer es generar una cantidad de documentación que les permita demostrar que lo que ellos están diciendo se corresponde con la realidad, y una realidad en la cual lo que se supone es que al tener transacciones entre ellas, pues no han aplicado ninguna trampa para llevarse la imposición a otro lado, ¿no? Entonces, qué interesante lo que dices. Si tú piensas en la perspectiva de una administración tributaria que está vigilando a una compañía que tiene transacciones, no sé, con otras empresas que son parte del mismo grupo dentro de la comunidad andina, entonces, si bien no necesariamente la compañía puede estar tratando de disminuir su carga fiscal al llevarse ingresos a Perú, a Colombia o a Bolivia, porque esos son países que tienen una carga fiscal que es similar a la que tienes acá, es decir, no hay un beneficio claro, evidente o aparente. Para la administración tributaria sí implica, oye, si tú deberías haber tributado aquí, tributa aquí. ¿Por qué lo vas a tributar en Colombia? Correcto. ¿Por qué lo vas a tributar en Perú? Entonces esa es una forma de verlo. Ahora, poniéndolo muy sencillo, te lo expreso así. Si tú
tienes la posibilidad o eres la persona que controla a dos entidades de un mismo grupo y tienes que fijar el precio en una transacción entre las dos, entonces no tienes al mercado actuando para que el precio se alcance. Sí, el mercado es un regulador automático instantáneo de precios. Entonces, ¿cómo fijo yo esto? Alguna vez escuchaba un ejemplo que me parecía muy simple. Dices, bueno, mi hijo me dice, véndeme tu carro, papá. Bueno, pues sí, se lo vendo, y como es mi hijo, pues entonces se lo doy a crédito, le doy con un 50% de rebaja, al final no le cobro. Eso no es lo que haría el mercado. Cuando tú tienes esta responsabilidad frente a la administración tributaria de fijar el precio, porque eso define la cantidad de impuestos que se pagan, entonces tienes que tener la posibilidad de demostrarle a la administración que cuando fijaste ese precio, estabas actuando igual que hubiese actuado el mercado. Entonces, para poder fijar el precio entre esas dos entidades o venderle el carro a tu hijo, pues entonces entras a las fuentes de información que tengas y documentas. En este momento mi auto costaba $8,000, entonces yo se lo vendí en $8,000 y los términos del crédito son pues los mismos que hubiese fijado una casa comercial y los intereses de mora son los mismos y hay un contrato. Así es. ¿Sí? Ese es como que el ámbito. Tú lo has hecho en un esquema súper sencillo y lo que estamos mirando es que cuando tú tienes estas operaciones en estas partes relacionadas, que es un tema que mucho se ha venido, yo digo, hablando en los últimos años y también en el avance que ha tenido nuestra legislación tributaria, porque tenemos mecanismos, están dentro de la ley, que tú nos vas a explicar un poquito más adelante. Primero ya el concepto fiscal de que es una parte relacionada, y además hemos tomado lineamientos de organizaciones mundiales. ¿Cuáles son estas organizaciones que van generando estos lineamientos para este comportamiento, hablemos transparente, de mercado, entre partes relacionadas? Porque sabemos que el Ecuador ha tomado lineamientos de organismos internacionales y los ha plasmado en nuestra legislación local. Alexis, ¿cuáles son estos organismos que están pendientes de que usted se porte bien? Para ponerle en una palabra media, hablemos entendible, para todas estas personas que están mirando, que a lo mejor no están claramente identificando que tienen una parte relacionada y luego puede venir una sanción. ¿Quiénes son estos organismos internacionales? Vale, te respondo primero lo de las partes relacionadas. Perfecto. para que tengas este campo de juego. Principalmente tienes accionistas comunes, controladores comunes, es decir, propiedad y administración. Perfecto. Pero la forma más sencilla de saber si uno puede estar en un ámbito de precios de transferencia es: ¿existe la posibilidad de que el precio de esta transacción no lo haya fijado el mercado? Interesante. Si sientes esto, quiere decir que deberías investigar si tienes una relación. O sea, ¿por qué no está actuando el mercado? ¿Por qué no hay intereses contrapuestos que vayan a equilibrar el precio? Eso es ya un indicador de precios de transferencia. Y adicionalmente, en países como el Ecuador, tienes una regla que te dice: mira, si hay un paraíso fiscal en la transacción, entonces existe la posibilidad de que haya un abuso. Y por lo tanto, la ley ecuatoriana te dice: mira, si hay paraíso fiscal, de acuerdo con una norma nuestra específica de cómo se define un paraíso fiscal, que es un poco más complejo que eso, pero te dice: si hay un paraíso fiscal, yo quiero que me demuestres que allí no hubo trampa. Y eso vendría a ser un tema de una vinculación por presunción. Es una vinculación por presunción, pero es una presunción de ley porque ya está en la norma. Cuando la norma se creó en el 2005, como se creó por reglamento, entonces la presunción no era de ley y por lo tanto fue desechada. Se mantuvo el régimen de precios de transferencia, pero se desechó la presunción. En la siguiente reforma tributaria, pues ya se incluyó. Está en la ley. Sí, entonces en este momento, pues eso ya es una obligación. Ahora, en la parte siguiente, ¿quiénes son estos organismos que en cierta manera nos dan lineamientos, nos dan información, nos dan esa palabra clave, directrices? A ver, el país que más experiencia tiene en esto es Estados Unidos. Ellos tienen un régimen muy antiguo. Qué interesante. Pero, digamos, ellos lo tenían como parte de su ley. Y en algún punto, debido a la intensificación de las transacciones globales entre compañías multinacionales, sobre todo entre Europa y Estados Unidos, se volvió necesario que
tomasen unas ciertas medidas, que comenzaran a generar unas ciertas reglas, y estas reglas comenzaron a aparecer hacia el 79, aparecieron unos primeros borradores, pero el primer borrador, o el primer documento ya de unas directrices, aparece en el 95, y tenemos a la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, que es una organización de post Segunda Guerra Mundial, el Club de los Países Ricos, pero que esencialmente es un think tank. Este es un grupo de personas de alto nivel que se reúnen a tratar de discutir política económica. Entonces allí se representan los presidentes de bancos centrales, los ministros de finanzas, los directores de las administraciones tributarias. Sí, y discuten, bueno, cómo podemos hacer que estas normas o estas reglas puedan funcionar en beneficio de todos, que no haya obstáculos para el desarrollo económico. Esta es la OCDE, ¿no? Es la OCDE. Perfecto. Entonces, esta organización ha venido trabajando y haciendo evolucionar estas reglas, las directrices, para que puedan acomodar la evolución de la economía global. Cuando Ecuador toma la decisión de incorporar en su marco normativo un régimen de precios de transferencia, entonces dice, bueno, no todo lo que yo me puedo, lo que mi técnica normativa alcanza a hacer, puede describir todo el régimen, así que todo lo que yo no describa en mi normativa, que incluye, pues claro, desde Constitución hasta las resoluciones del Servicio de Rentas Internas, todos esos elementos que no estén allí incluidos, refiérase a las directrices de la OCDE. En ese momento, y de hecho es interesante porque Ecuador es uno de los primeros países que lo hace. Interesante. Mira, es algo que a lo mejor pensamos que lo van a hacer otros países en vías de desarrollo, porque bueno, nosotros todavía estamos en un camino largo de serlo, pero lo que tú dices es importante. Ecuador fue de los primeros países que toma estos lineamientos, sí, ¿no? Es de los primeros países que incorpora directamente con su norma La obligación de que revisemos las guías de OCDE para todo aquello que no esté en la norma. La administración tributaria ha seguido haciendo una evolución de la norma y ha sido muy interesante porque son muy específicas los requerimientos del SRI. Y a pesar de que uno podría pensar en que la administración tributaria en Ecuador puede pecar de exceso de celo en esto, es muy interesante mirar que la forma en la que ha ido implementando las protecciones de fiscalidad internacional, el SRI, terminan estando muy alineadas con lo que se está proponiendo globalmente ahora con las BEPS. Que es otro tema otro tema que quiero que vayamos comentándole en el segundo segmento de nuestro programa. Pero mira, yo realmente, y te digo con mucha humildad, hay especialistas muy buenos y tú eres uno de los mejores, tienes muchísima trayectoria, muchísimo nombre en el mercado, en el tema de precios de transferencia de fiscalidad internacional. He tenido la oportunidad de escucharte en seminarios y realmente yo digo, es un tema muy técnico, muy importante también en nuestro país, y yo creo que uno de los mecanismos acertados de nuestra legislación, el controlar que estas operaciones entre partes relacionadas estén en lo que tú acabas de decir, en condiciones de mercado, en un principio básico que es la plena competencia. Qué bonito es escucharte a ti como especialista, y yo te diría con toda esa, hablemos, potestad de decirlo en el tema del conocimiento de precios de transferencia, que hay una excelente evolución en nuestra normativa, que eso es bueno saberlo. Han venido muchas resoluciones también del fisco que han ido, en cierta manera, acoplándose a los lineamientos, a las directrices internacionales de nuestro fisco como tal. En el Ecuador, ¿sientes que se está cumpliendo este principio de la plena competencia y que las organizaciones que están trabajando con sus partes relacionadas lo están haciendo bien? ¿Hay una mayor conciencia del año 2005 que tú acabas de mencionar, cuando se implementa por primera vez en el reglamento las directrices de la OCDE, porque hay que decirlo así, a lo que estamos hoy en el 2021? Desde luego, hay un cambio enorme en la conciencia de cuáles son las problemáticas que uno puede estar acarreando desde el punto de vista fiscal cuando toma decisiones. Por proponerte lo más sencillo, tengo un grupo de empresas y necesito liquidez en una y otra lo tiene, entonces en lugar de ir al banco, pues le digo, oye, pásame una parte del efectivo.
y nunca firmo un contrato, nunca fijo una tasa de interés, no establezco un plazo de repago. Y eso ya es un problema de precio de transferencia. Hoy en día eso ya casi no ocurre en las empresas, digamos en las multinacionales más grandes o en las empresas, los grupos locales más grandes. Ya tienen ciertas formalidades. Pero mira, es un caso que pasaba y tú lo estás poniendo súper sencillo. Préstame plata a 11 meses, a 12 meses, sin contrato, sin tasa de interés. Alguien se está perjudicando. Exactamente. A alguien le falta un gasto y a otro le falta un ingreso. Exactamente. Entonces, no se va a reflejar adecuadamente en la contabilidad y tú dices, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si soy un grupo local, al final del día lo que no paga uno, la paga la otra. Y eso, pues en principio, dices, como por justicia, pareciera que no hay un daño que estás haciendo. Sin embargo, eso no le quita la potestad a la administración tributaria de exigirte un ajuste y que tus estados financieros se vean bien. Desde la perspectiva, claro, de contabilidad, de auditoría, tiene también las implicaciones de que tú deberías asegurar que los estados financieros reflejen adecuadamente lo que sucede. Y si tienes una compañía del grupo, que es la caja principal del grupo, entonces también tienes un tratamiento muy específico. Y esas reglas son las que han ido evolucionando. Lo que también puedes notar es que en términos generales, las compañías multinacionales son muy proclives a ser muy conservadoras, porque para una compañía multinacional, totalmente. Enfrentar una mala fama de un problema de impuestos en otro país destruye mucho más valor que lo que puedes ganar por los impuestos. Entonces la formalidad tiende a ser, sobre todo en las compañías que están en bolsa, la formalidad es muy importante. Comparto contigo. Aquí viene otra de las preguntas. A veces las personas que nos pueden estar mirando en esta noche piensan que precios de transferencia es un tema estrictamente para operaciones con el exterior. Es decir, yo acá y las operaciones que pueda tener con mis vinculadas o relacionadas del exterior por préstamos, compra, venta de mercaderías, servicios. ¿Y qué pasa con el ámbito local? ¿Existe precios de transferencia local? Porque a veces confunden por el requisito que te pide actualmente el fisco a través de un informe, un anexo para operaciones del exterior. ¿Y lo local? Las operaciones locales están completamente cubiertas dentro de la norma. Qué interesante. La norma establece solamente unos ciertos causales para estar exento de las reglas. Es lo que llaman un safe harbor, un límite mínimo. Entonces te dice, bueno, si tú tienes una rentabilidad que te permite pagar un 3% de impuesto a la renta respecto de tu ingreso, que es un montón, bueno, eso quiere decir más del 15% de rentabilidad en general. Correcto. Si tú no tienes transacciones con paraísos fiscales y además si es que no tienes contratos de concesión para explotación de recursos naturales no renovables, entonces yo considero que eres un muy buen contribuyente y no representa riesgo para mí. Pasaste la carita feliz para el fisco. ¿Sí? Aprobado. Perfecto. Qué maravilla. ¿Qué te parece? Me encanta como tú explicas, me gusta esa serenidad para entender un tema que yo soy honesta y como te decía al inicio, yo soy abogada tributarista, soy contadora, pero este tema realmente para mí es un tema para los expertos. ¿Qué te parece si vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos para hablar de las BEPS? Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos con el experto en fiscalidad internacional, Alexis Carrera. OTBay, tecnología a tu alcance. Somos una plataforma que ofrece productos tecnológicos y soluciones de vanguardia en el Ecuador a través de un sistema de ventas virtual. Nuestras divisiones son computadoras, portabilidad, redes, software, juegos, periféricos, impresión, consumibles, electrónica, dispositivos móviles, soluciones de seguridad y accesorios. OTBay. Teléfonos 0998-544-748, 2439-012. Más información en la página web www.otbayec.com. Regresamos y estamos con Alexis Carrera, especialista, porque yo te considero así, en precios de transferencia. Un tema que ha evolucionado, hemos venido, yo creo, aprendiendo mucho de otras legislaciones. ¿Qué hay de nuevo? Y ese ¿qué hay de nuevo? Viene a otra pregunta. Todo el mundo hoy habla de las BEPS. ¿Qué son las BEPS? Y a veces no sabemos qué son las BEPS, pero todo el mundo dice, ya, el Ecuador está con las BEPS. ¿Qué son las BEPS, Alexis? En un lenguaje que podamos entender, esa empresa que nos está mirando, esa corporación multinacional, esa empresa local,
o en general todo nuestro público que está muy atento en esta noche, qué son las famosas BEPS y que todo el mundo las menciona? Vale. Probablemente puedes rastrear el inicio de las BEPS a la crisis global del 2008. ¿Ya? Después de esta crisis, existe una presión hacia los políticos de la OCDE y del G20 muy intensa, diciendo, a ver, ustedes acaban de salvar un montón de compañías con recursos del público y lo que vemos es que estas compañías no necesariamente están respondiendo con su apoyo solidario de pagar impuestos en todas las jurisdicciones. Y esto se comienza a convertir en un tema de presión. Para el 2013... Acabas de decirme el G20, las grandes potencias mundiales. Exactamente, G20 y la OCDE. OCDE, wow. Entonces, básicamente es el G20 el que impulsa a la OCDE a trabajar en un juego de normas para evitar la erosión de la base gravable y la movilización artificial de beneficios hacia jurisdicciones de poco pago. Wow. Entonces, en Esto me inglés... estaba hablando a un tema de a lo mejor no vaya a ser algo que sea indebido en materia tributaria en su país. Exactamente. Entonces, lo que sucede es que no todos los países tienen una norma que te permita evitar esto. Hay países que tienen normas muy simplificadas y que no llegan a tantos detalles. Nuestra norma es muy detallista y a veces es extremadamente dura y a veces te da un espacio de salida, pero con mucho control. Pero en otros países no es así. Qué interesante lo que dices. Nuestra norma es muy detallista y cualquiera, porque a veces yo, te soy honesta, escuchas a mucha gente que no conoce la parte técnica y dice, es que la legislación ecuatoriana tiene sus fallas en el tema fiscal, pero tú me estás diciendo cosas tan interesantes que yo me siento bien escuchándote. Nuestra norma es muy detallista en este control frente a otras legislaciones. Sí, que no nos guste o que muchas veces es extremadamente difícil recuperar justicia tributaria debido a que nuestra norma es muy cerrada, es muy distinto de que no se hayan previsto grandes cantidades de controles dentro de nuestra norma. Qué interesante. Hay espacios en los cuales podría mejorarse ese control, hay mejoras en la parte de certeza tributaria, pero nuestra norma va caminando hacia allá. Tenemos mucha confianza en ese proceso. El SRI tiene expertos fantásticos en la parte de fiscalía internacional. Así es, y conozco. Mi completo respeto para esos contrapartes. Y la verdad es que así como hay profesionales de altísimo nivel como tú, porque realmente me gusta mucho cuando escucho tu nombre sonar en nuestro medio y varias personas te identifican en foros, en compañías, como una persona que maneja muy bien estos temas. También en la parte, hablemos pública del SRI, hay gente que se ha formado ya de muchos años en el SRI y que están ahí en estos controles. Sí, absolutamente. Y claro, lo que te digo es, no todos los países tienen normas que sean así de detallistas, de concisas, y por lo tanto había muchos espacios para que se produzcan la erosión de la base, la base erosion, y la movilización artificial de beneficios, que sería el profit shifting. Entonces, base erosion and profit shifting son BEPS. Entonces, exacto. La OCDE formula en 2013 un mandato que dice, nosotros en 18 meses vamos a salir con un juego de 15 iniciativas para evitar la erosión de la base y la movilización de beneficios. Esas son las BEP, 15 iniciativas. 15 iniciativas. Entonces, son iniciativas, una va solamente en el tema de tributación digital, que es muy interesante porque esa va hacia la BEP 2.0. ¿Será todo lo que estamos viviendo ahora de los famosos servicios digitales? Que fue algo, pero yo diría interesantísimo porque vino de una, de golpe para el Ecuador. Sí, pero ese te la dejo para después porque es muy particular. Me la dejas para después. Hay otro juego de normas que están solamente orientadas a mejorar la coherencia del sistema de imposición fiscal internacional. Hay otro juego de normas que están en la sustancia económica y otro juego, más que norma, otro juego de iniciativas que están específicamente en mejorar la transparencia para todos los actores del sistema. Y una última que es un mecanismo de implementación, porque para que se puedan mover todas las normas y todos los convenios de doble imposición de los cientos de países que están, los 140 países que en este momento están pegados al marco inclusivo,
necesitas reformar normativas en masa, y eso se hizo a través de un mecanismo, de un convenio internacional que los vincula a esto. Entonces, las BEPS finalmente son este juego de iniciativas para mejorar la fiscalidad internacional y tratar de crear un juego de normas que inicialmente solo se atribuía al G20 y a la OCDE. Inicialmente hubo mucho escepticismo, dijeron en 18 meses no van a estar. Efectivamente, esto se planteó, si no me equivoco, en marzo del 2013, en octubre del 2015 se presentó el último borrador y dijeron está listo para la aprobación. Increíble. Se cumplió. Se cumplió. Se cumplió, increíble. Y por lo tanto en 2016 se reformaron incluso las guías de precios de transferencia de OCDE y básicamente se cambió todo. Mire que quiero invitarte públicamente a una segunda edición porque creo que nos falta muchísimo por conversar. El tiempo se nos ha ido volando cuando la explicación es clara, cuando la explicación es concisa en un lenguaje que podamos comprender todas las personas maravillosas que en esta noche nos están invitando. La última pregunta para terminar y luego quiero que hagas un mensaje para toda esta gente linda de nuestro programa en esta noche que nos ve en televisión. Estamos ahorita en un en vivo y además nos siguen muchísimo en redes sociales. ¿El Ecuador está con BEPS? En su mayor, la mayor cantidad de normas están alineadas con BEPS, pero Ecuador todavía no hace parte de un convenio que nos obliga a actuar dentro de ese marco. Entonces trabajamos muy en paralelo, pero todavía no hacemos parte del gran grupo de 140 países que están en esto. Chévere. Un mensaje para toda esta gente en esta noche que nos está mirando, que nos está escuchando sobre estos lineamientos, o qué les quisieras tú decir sobre el cumplimiento de los precios de transferencia en general. Pues mira, yo creo que es bien importante reconocer que durante los últimos 18 meses las empresas tuvieron que sobrevivir. Y las empresas y los grupos empresariales tuvieron que tomar un montón de decisiones difíciles que implicaron muchas veces tengo que cuidar el negocio, tengo que cuidar esos puestos de trabajo, tengo que cuidar a mis clientes, a mis proveedores, tengo que hacer las cosas y nadie tomó decisiones abiertamente en contra de normas, pero muchas veces no sabemos en dónde aterrizamos en el momento de completar nuestra operación, nuestra transacción, nuestra decisión. Y es posible que hayamos quedado en un espacio que necesita mejorar su demostración de que esto no fue hecho con la intención de evadir impuestos. Así es, interesante. Y yo creo que eso es importante saber que tenemos que ser conscientes de que el empresariado está trabajando para mantener la economía andando. Así es. Pero que las normas no han sido comprensivas con esto. Tenemos que trabajar y nosotros dentro de nuestra firma nos dedicamos a trabajar junto con la gente responsable de esas decisiones para poder evitar que esto se convierta en un desastre tributario cuando en realidad era una salvación de una empresa. Interesante. Y es algo importante. Me gusta tu mensaje y yo creo que es clarísimo. Bueno, yo me siento muy contenta que en esta noche nos hayas acompañado en un tema que definitivamente necesitábamos esta explicación clara y precisa. Esta fue la participación de un experto en fiscalidad internacional como es Alexis Carrera, que sabe el tema, yo digo, a la precisión. Hablar de fiscalidad internacional no es fácil, hablar de precios de transferencia mucho peor y sobre todo hablar un tema nuevo, que es hablar sobre estos famosos lineamientos de las famosas BEPS. Para mí ha sido un gusto en esta noche compartir con ustedes y nos vamos a volver a ver la próxima semana en su programa Tributación de Hoy. OTBay, tecnología a tu alcance. Somos una plataforma que ofrece productos tecnológicos y soluciones de vanguardia en el Ecuador a través de un sistema de ventas virtual. Nuestras divisiones son computadoras, portabilidad, redes, software, juegos, periféricos, impresión, consumibles, electrónica, dispositivos móviles, soluciones de seguridad y accesorios. OTBay. Teléfonos 0998-544-748, 2439-012. Más información en la página web www.otbayec.com. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.